Listo. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES por esta oportunidad en compartir esta conferencia magistral. En el curso de contabilidad, ¿no? Gerencial de la unidad 6, conceptos clave de tributación. Soy CPC, Contador Público Colegiado, Aldo Alía Cuña Percana. Soy miembro adherente individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad en Perú, ¿no? Actualmente estoy llevando un curso, maestría en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Inca García Saladeo. También soy consultor y docente en las carreras de Contabilidad, Administración, Marketing y Gestión Pública. En esta oportunidad, este tema de la unidad 6, conceptos clave de tributación, le hemos dividido en dos, ¿no? El día de hoy, 3 de septiembre, vamos a llevar los 3 puntos: sistema tributario, tributos, programa de declaración telemática PDT, y la segunda parte, el día de mañana, de 5 a 6, declaración jurada anual, conceptos básicos NIC 12, activos pasivos diferidos por impuesto a la renta. Comenzamos con la primera parte, ¿no? Todo régimen tributario de un país se sostiene sobre unas bases conceptuales, ¿no? Sobre un marco jurídico en el cual reside un conjunto de principios constitucionales como límites al ejercicio de la potestad tributaria que ejerce el Estado frente a los ciudadanos y a los deudores tributarios, ¿no? Un poder que en modo alguno puede ejercerse de la forma arbitraria, pero al mismo tiempo establece responsabilidades respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este sentido, desarrollamos el marco tributario peruano de forma sucinta, donde efectuamos una referencia puntual del ordenamiento que rigen las relaciones jurídicas en materia tributaria entre el Estado como acreedor y las personas como deudores, como lo refleja ahí en la imagen, ¿no? ¿Qué es el sistema tributario en sí, ¿no? En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante decreto legislativo 771, ¿no? Que es la norma que dicta la ley, ¿no? Marco del sistema tributario nacional, vigente, ¿no? A partir desde el año 94 a la actualidad. Pero ¿qué marca esta ley? ¿No? Incrementar la recaudación, brindar al sistema tributario en mayor eficiencia, permanencia y simplicidad, y a la vez distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las municipalidades. Como refleja en la imagen, el sistema tributario tiene su normativa, el Código Tributario, y a la vez los tributos en forma en gobierno central, en gobierno local y para otros fines. El gobierno central, como ya vemos, ¿no? Como especifica, los impuestos, las aportaciones, los derechos arancelarios, las regalías y las tasas. En cambio, en los gobiernos locales, los impuestos como predial, alcabala, los juegos, ¿no? A las apuestas y patrimonio. Y los otros fines, ¿no? Las contribuciones al SENATI y CENCICO. ¿Cuáles son los elementos del sistema tributario, ¿no? Tenemos 3 puntos, ¿no? Como sabemos, la administración tributaria, la norma tributaria y las políticas tributarias. Dentro de la administración tributaria, la constituye los órganos del Estado encargados de aplicar la política tributaria, ¿no? A nivel nacional es ejercida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y por la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas, que ahora se han fusionado, que es SUNAT. Y en los gobiernos locales a través de las municipalidades. En las normas tributarias, ¿no? Tenemos la política tributaria, se implementa a través de las normas tributarias, ¿no? Que comprende el Código Tributario, la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley de
impuesto general a las ventas y la ley de impuestos selectivos de consumo. En cambio, las políticas tributarias, ¿no?, son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario y está diseñada, ¿no?, por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la política tributaria asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando distorsiones y movilizando nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. Como verán, dentro de la política tributaria tenemos el marco macroeconómico multianual, que que el mes pasado, en agosto, fue aprobado, ¿no?, ante el Consejo de Ministros, el marco macroeconómico multianual 2021-2024, que más adelante lo voy a explicar algunos aspectos. Tributos. Punto 2, tributos. Hay muchas definiciones, hoy en día hay muchas definiciones de varios autores, pero defino este detalle. Es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben de pagar al Estado, para que éste lo redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Exceptuando algunos casos, los tributos se pagan mediante prestaciones monetarias y se pueden agrupar en tres clases, ¿no?, como impuestos, contribuciones y tasas. Estas clases, ¿no?, que se manejan diariamente, ¿no?, pero está basado bajo el Código Tributario, ¿no? El Código Tributario establece que el término tributo, ¿no?, determina impuestos, contribución y tasas. ¿Qué cosa es una tasa? La tasa es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, ¿no?, vemos ahí los derechos accionarios, ¿no?, los registros públicos, ¿no?, tenemos ahí arbitrios, derechos y licencia. En el caso de arbitrio, ¿no?, usted tiene en el lugar donde resides, presta el servicio de mantenimiento, ¿no?, en el lugar donde reside, ¿no?, como jardines, seguridad, ¿no?, que tiene que darle la municipalidad, porque nosotros, ¿no?, nosotros los que vivimos, pagamos ese servicio para que la municipalidad, dentro de su presupuesto, lo asigne. El derecho, prestación de un servicio administrativo público o del uso o aprovechamiento de bienes públicos, ¿no? Como le mencioné, los derechos arancelario de los registros públicos, la marca patente ante Indecopi, ¿no? Otro trámite que también puede ser en el caso de comercio exterior, ¿no?, etc. La licencia o autorización específica para realizar actividades en particular, ¿no? Cada municipalidades autoriza, pero siempre tiene que haber una fiscalización si en verdaderamente el lugar es idóneo para hacer la actividad que el contribuyente, ¿no?, requiere realizar. Otra clase de tributo tenemos la contribución. Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados a la realización de obras públicas o actividades estatales, como vemos ahí, ¿no?, a través del peaje, concesiones, Senati, que este año para 2020 es de 0.75% y se aplica sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que laboren en las actividades grabadas. Y Cencico si eres una persona natural o jurídica que desarrollan actividades de la construcción. Se aplica el 0.2% de los ingresos facturados al cliente. Impuesto es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del impuesto a la renta, ¿no?, el impuesto predial, el impuesto vehicular. Y en el caso de directo es en contra del contribuyente porque incluye en los consumos, ¿no?, como el impuesto general a la venta, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la cabala, el impuesto a las importaciones y el impuesto de rodaje, llamado también impuesto de gasolina.
quiero dar un hincapié, como le estaba hablando, sobre la política fiscal, ¿no? Este reporte fiscal, ¿no? El seguimiento de la regla macrofiscal en el segundo trimestre de 2020, ¿no? Que mediante la fuente del Ministerio de Economía y Finanzas. En el tema que vamos a tocar, porque ese es un tema muy amplio, pero quiero tocar este punto específico. De acuerdo con el reglamento del referido decreto legislativo aprobado mediante el Decreto Supremo 150-2017 de Economía y Finanzas, el informe correspondiente al cuarto trimestre es actualizado con un informe al mes de abril del año siguiente, o sea, este año 2020. Asimismo, considerando cifras oficiales actualizadas. El Ministerio de Economía y Finanzas publicará dentro del primer semestre del año, como ya finalizó, la declaración de cumplimiento de responsabilidad fiscal en la cual se evaluará el cumplimiento de las reglas macrofiscales y esto según lo dispuesto en el artículo 9 del decreto legislativo 1276. ¿Y qué viene en este tema? Resultado económico. En el resultado económico vemos al inicio de 2020, en ese cuadrito, quiero que lo verifiquen, la posición fiscal estaba orientada a generar un impulso a la economía, mediante una expansión importante del gasto público, principalmente de la inversión pública. Así, entre enero y febrero, el gasto no financiero del gobierno aumentó en un 11.2% real, debido a la fuerte expansión de la inversión pública que se expandió un 46.8% real, el mayor registro histórico para dicho periodo. Sin embargo, ante la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, se requirió de una respuesta sanitaria que implicó el cese de la mayor parte de actividades y orientó las prioridades de la política en este contexto, dada la solvencia prudencia fiscal del país. Se ha puesto en marcha un plan económico sin precedentes frente al COVID-19, mediante el uso de herramientas tributarias y gastos públicos. Así, en el segundo trimestre de 2020, el sector público no financiero presentó un déficit de 9.254.000, como verán acá, ¿no? Es un 6% del PBI, ¿no? De trimestral, en constante a un superávit registrado al segundo trimestre de 2019, que ha sido 1.9 del PBI. Las medidas económicas, ¿no? Frente al COVID, ¿no? Con este plan económico frente al COVID-19, la propagación ha sido representada un reto importante por la política económica, pues la rápida expansión de la pandemia a lo largo del mundo viene generando una serie de efectos negativos en la vida diaria y en la vida económica mundial. Como verán, la historia de la solvencia y prudencia fiscal en Perú, reflejada en los más bajos niveles de déficit fiscal, ¿no? y deuda pública de la región, son un activo importante para enfrentar esta crisis, ¿no? El plan económico frente al COVID-19 cuenta con herramientas tributarias en gasto público, ¿no? así como la liquidez que permitirán cubrir la etapa de contención de la epidemia y reactivación económica. Mira, esta herramienta permitirá dos etapas de plan, la etapa de contención, ¿no? Donde está azulito, y la etapa de reactivación, ¿no? La primera etapa tiene por objetivo incrementar la capacidad de respuesta del sistema de salud, ¿no? en muy corto plazo y proveer el alivio económico de las familias y empresas durante la cuarentena. El objetivo de la segunda etapa es el retorno, es en el más breve plazo de la senda del crecimiento potencial de la economía peruana, garantizando el funcionamiento de la cadena de pagos y permitiendo la continuidad en la implementación del plan anual, ¿no? Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de la Infraestructura. Es importante mencionar que estas medidas son transitorias y de rápida reversión, por lo que no tendrá en efecto en el déficit fiscal en los próximos años. Las herramientas de la política económica implementada en el plan se enfoca en cuatro ejes, ¿no? En cuatro ejes de acción.
El primer eje se centra en la atención inmediata a la emergencia, ¿no? En la cual se busca fortalecer los sistemas de salud, realizar la acción de limpieza, garantizar el orden público y brindar la ayuda humanitaria. El segundo eje tiene por objetivo brindar soporte económico a las familias vulnerables mediante la entrega de subsidios a los hogares alivio tributario, la liquidez mediante el ahorro privado, entre otras medidas. Y el tercer eje, ¿no? Otorga soporte a las empresas, principalmente a las MIPES, ¿no? Finalmente, el cuarto eje busca garantizar la cadena de pago y brindar el soporte de la economía. En este eje destacan los programas de garantía de préstamos y las medidas de gasto público de mantenimiento de infraestructura e inversión. En este cuadro veremos, miren, cómo ha estado estimado, ¿no? Ha estimado los ingresos de gobierno general con los ingresos tributarios, ¿no? Con esta pandemia ha tenido, ¿no? No ha sido favorable, ¿no? No ha sido favorable y ese es el resultado. En este segundo trimestre de 2020, los ingresos de gobierno general cayeron, miren, cayeron a un 37.4% real, alcanzando así el 17.2% del PBI. Esta caída se ha dado con un contexto donde el producto de COVID-19, la actividad económica se ha visto afectada y se han implementado medidas transitorias de alivio tributario a favor de familias y empresas más vulnerables, ¿no? Principalmente en la MIPE, ¿no? Que aceptaron la caída de la recaudación. A esto se sumó un escenario internacional adverso con menores posibles, ¿no? Como precio de commodities, el cobre a 12.5 y el petróleo a menos 53.2%. En el caso de la importación, bajó a menos 34.4 y un efecto estadístico negativo por menores ingresos de carácter extraordinario. Sin embargo, estos factores fueron atenuados por el registro extraordinario de 2.416 millones proveniente de una importante venta de activos, una transferencia de utilidad y tesoro público y una menor devolución negativa de 626 millones. Entonces, cabe resaltar que tras la propagación del COVID-19 en el segundo trimestre de 2020, el gobierno continuó implementando medidas que dan liquidez a las familias y empresas, así como apoyo y soporte a la economía. Los factores mencionados anteriormente han afectado transversalmente a los ingresos fiscales en mayor proporción con un ingreso de tributos, ¿no? Con una caída de 36.4%. Cabe resaltar que tanto la caída del PBI como el efecto de las medidas de aplazamiento son factores negativos y transitorios, por lo tanto su impacto se disipará conforme se reanuden las actividades y tengan lugar los repagos de impuestos prorrogados. Para lo que resta del año, se espera que la caída de la recaudación sea menor a la observada en la primera mitad de 2020, pues las familias y empresas reanudarán progresivamente sus actividades a la mayoría de los sectores productivos. Además, en el tercer trimestre de 2019, vamos a comparar lo de 2019, los contribuyentes realizarían el pago de la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019 y de las obligaciones mensuales de febrero a julio, según el cronograma establecido por SUNAT, y podrá acoger su deuda tributaria a través del régimen de aplazamiento, el famoso RAF 7, ¿no? En tanto, continuarán implementándose las medidas en combatir la elusión y evasión de impuestos. De hecho, a fines de agosto, la SUNAT recibirá la información financiera que será intercambiada de forma automática con Administración Tributaria de 113 países mediante el estándar común de reporte.
mientras que en septiembre reiniciará la obligación de emitir, ¿no?, los comprobantes electrónicos para un grupo de contribuyentes. Como sabrán, ¿no?, el 31 de agosto eh, decretaron, ¿no?, la obligación sí o sí, ¿no?, de los comprobantes electrónicos, todos, ¿no?, y a la vez la presentación de los libros electrónicos, ¿no?, que está parte dentro, ¿no?, parte de la metodología y mecanismo del gobierno electrónico acá en el Perú. En el siguiente, marco económico multianual, lo que presentó y que fue aprobado, ¿no?, en la presidencia del Consejo de Ministros 2021-2024. Este macro es muy extenso, pero voy a tocar solo el tema tributario. Me llamó mucho la atención en este punto 4, los lineamientos de la política tributaria, ¿no? Sobre las medidas tributarias dictadas los últimos 15 años, ha permitido incrementar los ingresos tributarios, registrándose en el 2019 una presión tributaria de 14.4%, superior en 0.3 promedio ponderado, ¿no?, a lo registrado en el año anterior. No obstante, esta presión es significativa bajo la comparación de promedios en América Latina y el Caribe, que tiene 23.1% en el año 2018, y con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, un 34.3% en 2018. Durante 2019 la recaudación sufrirá una caída importante, al igual que todos los países, como consecuencia de la crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19. Dentro de este contexto, el énfasis de la política tributaria inmediata adoptada por el Perú. Pero miren, ha sido otorgar un alivio financiero a las empresas, otorgando facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre otros, por medio de flexibilizar la exigibilidad del cumplimiento y los vencimientos de los plazos de las obligaciones tributarias, dar acceso a beneficios tributarios, entre otros, lo que ha permitido afrontar la falta de liquidez de estas empresas, así como empezar a preparar al sistema tributario para ayudar a la reactivación económica o fomentarla, ¿no? Las medidas adoptadas en el corto plazo ya han sido similares a aquellas sugeridas por prácticas internacionales acogidas por recomendaciones de algunos organismos internacionales, como por ejemplo la OCDE, ¿no?, y ha tomado en cuenta las especificidades de la realidad nacional y los requerimientos de la caja fiscal para no comprometer la prestación futura del servicio público, por lo cual se ha evitado la concesión de exoneraciones, recorte de impuestos y amnistía. Sin embargo, es necesario aumentar los ingresos, ¿no?, restaurando la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo, que permita financiar las inversiones públicas, ¿no?, para mejorar y fortalecer las prestaciones brindadas por los sistemas de salud y abordar los problemas derivados de la distribución del ingreso y otros riesgos de largo plazo, ¿no? Pero aún así, ¿no?, aún así se implementan, ¿no?, orientaciones y generación de nuevos ingresos fiscales de carácter permanente, y por parte de la Administración Tributaria, intensificar las acciones de control y fiscalización para alentar el cumplimiento voluntario y generar el riesgo sobre quienes incumplen sus obligaciones, y reducir la evasión e ilusión tributaria. ¿Cuál es la perspectiva para el 2021 y 2024? ¿No? Que la política tributaria para el mediano plazo debe procurar la racionalización de los tratamientos tributarios preferenciales, ya que suele ser regresivo y se concentra en pocos contribuyentes, generalmente de los mayores ingresos. También tenemos, en cuanto al impuesto a la renta, a fin de ampliar la base tributaria, se está evaluando una propuesta de régimen simplificado orientada a la incorporación de los negocios en menor tamaño a las cadenas productivas de valor,
a nivel nacional y a la reducción de incentivo a la informalidad, tanto en lo laboral como empresarial. Asimismo, se plantea dictar medidas que fortalezcan la base tributaria, que mejoren la progresividad del impuesto a la renta y combatan los esquemas o prácticas elusivas con la finalidad de alcanzar mayor neutralidad y equidad. De otro lado, se pondrán especial énfasis en las actividades de control y fiscalización de la administración tributaria. Igualmente, se continuará con la revisión del sistema tributario peruano a fin de evaluar la suficiencia y eficacia de los instrumentos tributarios en vigencia. Adicionalmente, para promover la atracción de inversiones extranjeras, se continuará con la revisión de la normativa sectorial que no conlleve a la proliferación de los beneficios tributarios. En el impuesto selectivo de consumo se deberá consolidar su función recaudadora de ingresos. Por el lado de impuestos generales a las ventas, se continuará con la revisión de la legislación nacional, el perfeccionamiento de los sistemas de pago del IGB y las acciones de control asociadas a ella. Asimismo, teniendo en cuenta los nuevos modelos de negocios basados en la economía digital, mira, ya estamos optando ese término, economía digital, y siguiendo las recomendaciones y estándares internacionales, la normativa tributaria. En concerniente a la tributación municipal, se deberá proponer mejoras normativas con el objetivo de optimizar la recaudación de los principales impuestos regulados por la Ley de Tributación Municipal, tales como es el impuesto predial, el impuesto de cabala y el impuesto de patrimonio vehicular. Como verán ahí, ¿no? Las exportaciones, ahora sí tocamos su tema, ¿no? Las exportaciones de bienes y servicios se recuperarán de forma progresiva en el segundo semestre de 2020 y crecería un 15.6% para el 2021, favorecida para una mayor oferta primaria, una mejora de la demanda externa ante la remuneración de actividades de nuestros socios comerciales y de las medidas del impulso económico. Entramos punto 3, programa de declaración telemática, PDT, ¿no? Las declaraciones de pago, ¿no? Declaración y pago. ¿Por qué se utiliza este programa? Bueno, este programa ya tiene sus añitos, ¿no? Ha sido parte del esquema, ¿no? Parte de la perspectiva de la misma entidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que ahora, ¿no? Que el mundo está cambiando, todo está sistematizado y la parte tributaria en nuestro país entre en esta nueva era, ¿no? Pero ¿qué cosa es el PDT en sí? ¿Qué cosa es? Es el programa de programación telemática, ¿no? Es un sistema informático, ¿no? Donde se desarrolla todas las incidencias de lo que puede informar la superintendencia de SUNAT, ¿no? Con la finalidad de facilitar la elaboración de las declaraciones juradas bajo condiciones de seguridad de registro de información. Voy a registrar todo ahí, ¿no? La parte tributaria. Pero este sistema de PDT tiene tipos de declaración, ¿no? Son dos tipos, la declaración determinativa y la declaración informativa. Como verán, en la determinativa, ¿no? Son declaraciones que el contribuyente declara, determina el importe, ¿no? El importe que va a pagar y decide cuáles son las deudas tributarias en el periodo determinado. En la informativa también son declaraciones, pero son declaraciones donde informa el contribuyente, ¿no? Sus operaciones a los terceros y a la vez también una solicitud de administración tributaria en las cuales no se determina ninguna deuda. ¿Por qué? Porque es algo informativo. ¿Cómo está estructurado el PDT? ¿No? Tenemos una base, el PDT, la base de datos, donde se divide en módulo integrador y en módulo independiente. En el módulo integrador, como verán,
¿no? Es un módulo que maneja las opciones del uso común de todas las declaraciones generadas. Y en el modo independiente, ¿no? Nos permite realizar las declaraciones determinativas o informativas que los contribuyentes estuvieran obligados a hacerlas, ¿no? Como es el PDT, IGB renta, ¿no? Remuneraciones, trabajadores independientes. Ahora, cuando ustedes ingresan la información, hay momentos, ¿no? Que me acuerdo que cuando todavía se utilizaba el famoso disquete antes que venga el USB, ¿no? Siempre siempre había un riesgo, ¿no? Había un riesgo cuando uno iba a la cabina, ¿no? Era un riesgo irse a la cabina, uy, pasará o no pasará, ¿no? Y regresar a la oficina. Entonces, es cuando te salía este mensajito, ¿no? De rechazado, ¿no? Tenías que verificar si el dispositivo estaba con virus, si estaba bien, etc., ¿no? Entonces, esto fue uno de los motivos que también hubo el cambio en sí sobre ese aspecto, ¿no? Y nos daban unas recomendaciones, ¿no? Que no tenga virus, que esté sanito el disquete, y los archivos fueron generados por el PDT, ¿no? Y eso fue cambiando a la realidad. ¿Qué cosa es una declaración simplificada? Una declaración simplificada viene a ser, esta es la parte normativa, ¿no? De cómo se ha ido de 2010 a 2011, ¿no? Donde determina, ¿no? Donde determina qué debemos hacer, ¿no? Ahora con el cambio que estamos en línea. ¿Pero qué cosa es? Las declaraciones y pagos simplificados forman parte de los productos que SUNAT ha desarrollado para hacer más eficiente el proceso de recaudación de tributos, reducir los costes de transacción y brindar mayores facilidades a los contribuyentes, ¿no? ¿Y qué creó? Mira, del PDT, del disquete, ahora SUNAT operaciones en línea. Desde la página web, todo se realiza la información. ¿Cómo funciona? Ingresas a la página web www.suna.com.p, ¿no? En esta pantalla te va a salir esta información, tú le das clic en mis declaraciones y pagos y te va a salir una pantallita chiquita donde tienes que ingresar. Ahora han cambiado, porque antes solo era con root, ¿no? Antes solo era usuario y contraseña, ¿no? Ahora lo han determinado, ¿no? Con DNI y con RUT, para darle mayor flexibilidad, mayor simplicidad, ¿no? A las gestiones que realiza cada contribuyente. ¿Qué declaraciones podemos hacer ahí? ¿No? ¿Qué declaraciones, ¿no? El impuesto a la renta, primera categoría, segunda categoría, ¿no? Luego tenemos tercera categoría, cuarta categoría, los pagos de tributo, multa, costa y cuotas. También se puede presentar, ¿no? Cada uno tiene sus formularios virtuales, ¿no? Por ejemplo, la 1683, arrendamiento. La 616, trabajador independiente. 1611, nuevo régimen único simplificado. 1676, pago de trabajadores del hogar. 1665, renta de segunda categoría. 621, declaración simplificada de IGB de renta, y así sucesivamente. Mire, y no solo ello, sino también te está dando, aún así, en la página web, ¿no? Aparte de declarar la información tributaria y aduanera, ¿no? También te da la opción para que puedas pagar, ¿no? Como lo dice la imagen, en 3 pasos. Ingresas a la página web www.suna.gov.p, presenta tu declaración de renta y recibe la constancia de recepción. Y 3, elige la opción de pago, si es débito o crédito. Mire cómo es la importancia del gobierno digital. ¿Y por qué? Porque están cumpliendo. A partir del 10 de enero de 2020, todas las entidades públicas entran sí o sí al gobierno digital. Por eso que en estos lapsos de la pandemia ha permitido, ¿no? Que las entidades públicas, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, la creación de la mesa de parte virtual, ¿no? Donde le da la flexibilidad y agilidad y la simplificación, porque está dentro de parte de la modernización de la gestión pública, ¿no? Donde la simplificación hace que en un solo instante, en un solo clic,
tengas la información correcta. ¿Cuál es la ventaja? Puedes utilizarle las 24 del día, ¿no? Los 365 días del año. No requiere descargarse los formularios ni instalarlo en la PC. No resulta necesario actualizar ninguna versión. Reducir, digamos, el tiempo de la información. La información requerida es mínima. Se minimizan los errores eliminados y determinar los intereses moratorios de haberse la declaración presentada fuera de plazo. Ojo, pero mucho ojo con ello. Eso no quiere decir porque está 24 horas y 365 días. En el caso de los contadores, pueden presentar la información de lunes a viernes. Sábado y domingo es para que coordinen, ¿no?, cómo va su declaración. Pero las informaciones, ¿no?, en el caso del sector público, es de lunes a viernes. Y declaraciones y pagos, ¿no? Como ahí determina, es el servicio que le permitirá al usuario presentar su declaración de jurada determinativa y asimismo le permitirá realizar el pago y consulta. Ahí está la web, el aplicativo, que también vamos a llevarlo en el celular. O sea, prácticamente Sunat ya está cumpliendo su sueño realidad. Obviamente luego no va a cobrar, ¿no? Se van a cobrar por a través de nuestros impuestos. Estas son las declaraciones mensuales, ya dentro de la página web, ¿no? Dentro de la página web, cuando ya ingresa como usuario y contraseña, ¿no? Donde dice mi declaración de pago, esta presentación de pago, declaración de pago tributo interno, declaración jurada determinada y todo lo que tengo que presentar, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio, profesor, en este sentido? Hay dos aspectos, ¿no? Del aplicativo y en los formularios. Mira la diferencia, cómo ha sido realizado. En el aplicativo, rapidez y mayor disponibilidad, ¿no? Y la facilidad y la modernidad. En cambio, los formularios, ¿no? En el formularios también es una información sugerida de los libros electrónicos, ¿no? De otros formularios, ¿no? Y la afectación de los tributos. También la disponibilidad de los reportes me va a permitir, ¿no?, que antes de enviar tengo un reporte preliminar de la declaración, ¿no? Luego voy a tener mi constancia de la declaración presentada y a la vez también voy a tener mi consulta de presentación realizada. Automatización de integración. Guarden un borrador en la elaboración de la declaración y realiza validaciones en línea de la información registrada. Los pagos también aplican a todos los regímenes, ¿no? Como especial, MIPE, tributario y general, ¿no? Como ven ahí, utilizan todo tipo de pagos, tarjeta de crédito, cargabono, ¿no? Cuentas de tracciones, que también está permitido, ¿no? Un hincapié aquí, en el cuentas de tracciones parece que este año van a darle luz verde para que pueda hacer el uso, pero solamente para que hagan pago de pago a proveedores, pago al personal, ¿no? Y pago de los tributos. Son tres aspectos muy importantes. No es para que yo retiro y me gasto, voy a comprar una computadora. No, solamente va a ser para pago proveedores, pago de personal y pago de impuestos, si en caso no tiene la liquidez necesaria, si en caso no tuviera. Este es el formulario que se presenta. Si por A o B se va la luz, tenga esta opción, guía para pagos varios, que ya todos los contadores y emprendedores lo conocen, ¿no? Donde se puede presentar de esa manera. Vamos a ver un caso práctico, saldo a favor del exportador. El primer caso, ¿no? Un contribuyente, ¿no? Es un cliente que se llama Textil ZSAC. Ese es su RUT, 20 55 25 0 25 16, periodo abril 2015, ventas locales no realizó, pero sí realizó exportación por 100.000 soles, compras grabadas 88.889, IGB compra 16.000 y tiene un saldo anterior del IGB por 1.500. ¿Cómo lo registro en el PDT? ¿Cuál es la solución? ¿No? Hago mi análisis tributario, ¿no? Este es mi análisis tributario del periodo de abril 2015, ventas grabadas, no lo tengo, ventas no grabadas, exportación facturada y embarcada, este es el monto, el débito, si tengo crédito fiscal, tengo que mencionar, ¿no? Cuánto fue destinado para la venta de la grabación y exportación,
el saldo anterior, ¿no? Según PDT, el saldo a favor y la compensación, ¿no? Por los 100.000 que ha sido de la exportación, multiplico por 1.5% y este es el saldo. La diferencia va siguiendo quedando, límite 18% de la exportación, ¿no? La compensación de la renta, y comparando se toma el menor de la solicitud, lo presento a través de la solicitud 4949, y el saldo, ¿no? Resto el punto 4 con el punto 6, no me da nada. ¿Cómo lo declaro? ¿No? En el caso de las ventas, ¿no? Exportación facturada, los 100.000, ¿no? Embarcada los 100.000 y 0. En el caso de las compras, ¿no? Las compras netas, automáticamente va a aparecer tributos, ¿no? Porque se ha realizado la compra en el lugar que sí aplica el impuesto general a ventas, ¿no? Y la determinación de la deuda, saldo a favor, ¿no? Pero aún así queda un saldo, pero aplico renta, ¿no? Aplico renta, pero esta renta no me va a permitir, ¿no? Para que pague. ¿Por qué? Porque tengo un saldo a favor del exportador y lo va a descontar ahí. Segundo caso, tenemos contribuyente textil Rabito, SRL, RU 2054-73, 2455, periodo abril 2015. Aquí sí generó ventas locales, 20.000 soles, exportación 100.000 soles, compras grabadas 111.111, el IGB de la compra 20.000 y tiene un saldo anterior del IGB por 3.000 soles. Mi análisis tributario, ¿no? Punto 1, la venta grabada, 20.000, ¿no? Exportación, los 100.000 y el crédito fiscal destinado los 20.000, el saldo anterior los 3.000 y el saldo a favor de la exportación, aplico el porcentaje, ¿no? Me da el monto, lo resto y esto me va a dar, esto lo voy a declarar en el PDT. Y el punto 5, límite 18% de la exportación, ¿no? Lo aplico con el 1.5, le resto y le doy la comparación. El punto 6, comparando A y B, se toma el menor de la solicitud, lo presento y esa es la información. Saldo por solicitar próximo periodo, ¿no? La información que tengo en el punto 4, ¿no? Los 17.600, menos el punto 6, los 16.200. O sea, que eso tengo que declarar. Vamos a ver el PDT. Ventas netas, ¿no? Como hemos visto, que ha sido realizada en el local, que es la base, es decir, tributo, ¿no? A la vez también realizado la exportación, ¿no? De los 100.000 y ya estoy declarando las ventas. En el caso de las compras, me dice la base, este monto, aplico el tributo, ¿no? Y la determinación de la deuda, ¿no? Una vez que el impuesto resultante ha determinado, sale negativo, saldo a favor del periodo anterior, los 3.000, lo suma, ¿no? Y también va a reflejar la renta, ¿no? Si, que en este caso ha sido negativo y va a ser considerado por el saldo a favor. Combinada la charla, con mucho gusto estaremos respondiendo sus consultas, preguntas referidas al tema. Muchas gracias. Ahí están mis datos. No sé si tienen alguna consulta. Si no, finalizamos la conferencia magistral el día de hoy. Adelante, Sergio. Sí, adelante, Sergio. ¿Alguna consulta que tuvieran? Si no, finalizamos la conferencia magistral.
Listo. Sin más preámbulo, finalizamos, ¿no?, la conferencia magistral agradeciendo a CAMES, ¿no?, a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, por permitir en realizar esta conferencia magistral sobre conceptos clave de tributación. Hemos visto todavía la primera parte, falta la segunda parte, que el día de mañana lo vamos a ver, ¿no?, sobre el tema de la declaración jurada anual de impuesto a la renta, concepto básico de la NIC 12, que es muy importante ahora, ¿no?, con este tema de la pandemia, y los activos y pasivos diferidos por el impuesto a la renta. Sin más preámbulo, agradezco y finalizo la transmisión. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes.